¿A cuántos les gusta el cine? El cine. Como no son muchos, no me preocupa platicarles una película porque no la van a ver. Y además, por el tipo de película, creo que tampoco a muchos les va a llamar la atención. La película se llama Un poeta y es una película colombiana. Así que tiene muchos puntos en contra. No a mucha gente le interesa la poesía, menos a un poeta, y no muchos son espectadores de películas colombianas. Entonces es algo un poco común. Hay una estudiante de bachillerato en la película que se llama Yurladi. Estos nombres peculiares, ¿no?, de Colombia, de Venezuela, Yurladi. Y es una estudiante, no es sobresaliente, pero tiene una característica peculiar, y es que en la clase de literatura sobresale porque tiene un cuaderno y escribe sus pensamientos. Además, como es un adolescente, junto con sus pensamientos, tiene ilustraciones y ese tipo de cuaderno de una señorita, ¿no?, que le gusta escribir y a la vez le gusta dibujar. Tiene un profesor que es el poeta, que es un poeta totalmente frustrado, fracasado, sin en su vida ninguna alternativa, alcohólico, a veces aparece en las calles dormido por su alcoholismo, rechazado por sus hermanos porque no sostiene a la familia, a su casa, tiene una hija con la que no tiene una buena relación. Nota que el esquema es complejo, pero encuentra a esta muchacha entre sus estudiantes y dando una clase le pregunta a quién le gusta escribir poesía. Y un compañero dice, a ella, como burlándose de la niña, ¿no? A ella le gusta, ella es la poeta de la clase. Y le dice, a ver, déjame ver tu cuaderno. Y empieza a ver el cuaderno y descubre un gran talento literario en Yurladi. Trata de ayudarla, de guiarla, la lleva a una casa de literatura para que participe en un premio y tenga algunos cursos con poetas. Pero llega un momento crítico en la película en la que ella le dice a una persona respecto a lo que su profesor veía en ella. El profesor veía en ella una gran poeta. Y le dice la muchacha a una persona, ese era su sueño, pero no era mi sueño. El sueño del profesor para su alumna, porque veía el potencial, es que ella fuera una gran poeta. Pero el sueño de ella era ser una niña que pasaba con su familia, veía televisión, comían, se divertían, platicaban, no aspiraban en nada una vida de literatura. Me llamó la atención porque ella dijo, ese era su sueño, pero no es mi sueño. Y mi pregunta para ustedes hoy, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es el sueño que hay respecto a sus propias vidas? Cuando yo daba algunas sesiones de consultoría respecto a temas que tienen que ver con el liderazgo, teníamos un ejercicio muy común en el que le pedíamos a los participantes que hicieran un círculo y se trataran de remontar a su infancia. Piensen ustedes, remóntense a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años y traten de recordar cuál era su sueño de la infancia, qué querían ser. Bueno, ya saben que hay muchos que son como comunes, ¿no? Quiero ser bombero, quiero ser policía, ahora quiero ser narcotraficante. ¿Cuál es el sueño? Y el ejercicio consistía en llevarlos al presente y decir, ¿cuántos de ustedes cumplieron su sueño y cuántos de ustedes renunciaron a su sueño? ¿Y qué creen que es lo que más encuentra uno? ¿Qué es lo más común? ¿Que la gente realice sus sueños o que las personas hayan renunciado a sus sueños? Porque a veces la vida no nos permite, ¿no? Como que hay obstáculos económicos, hay obstáculos en el ambiente donde crecemos, opciones educativas o diferentes alternativas que se nos van cerrando y tenemos que acabar haciendo lo que podemos hacer. No lo que quisiéramos hacer, sino lo que podemos hacer.
Pero yo creo que una pregunta que a mí me parece todavía más importante es, ¿tendrá Dios para nosotros algún sueño? ¿Cuál será el sueño de Dios para nosotros? Lo pienso en términos personales. Yo ya tengo, cumpliendo en este mes de mayo, 45 años de pastor. Más que la edad de muchos de ustedes. Cuando ustedes todavía estaban en planes lejanos, yo ya estaba pastoreando. Y me pregunto si ser pastor sea parte del sueño que Dios tenía para mí. Yo tuve que tomar una decisión a una edad más o menos temprana, saliendo de la adolescencia, para definir lo que yo quería hacer. Y debo confesarles que en mi decisión influyó mucho, una presencia muy fuerte en mi vida de alguien que me marcó profundamente y que puede ser su caso, un maestro, un amigo, el abuelo, un tío, papá, mamá, alguien que nos marcó tanto que decimos, me encantaría seguir por ese camino, ¿no? Algunas familias los abogados tienen hijos que son abogados, los médicos hijos que son médicos, pastores los hijos son pastores. Y uno dice, hermano, yo creo que usted el Señor lo llamó, pero ¿qué culpa tengo con su hijo? ¿Cómo sabemos que tiene llamamiento? ¿Nada más porque es mi hijo o mi hija? No. ¿Es médico porque quiere ser médico o porque mamá era médico? ¿Es profesor porque papá era profesor o porque quiere ser profesor? ¿Cuál es el sueño? El sueño, claro que es normal que a una edad, cuando uno está buscando su identidad, no tiene clara muchas cosas. Las imágenes de autoridad, de liderazgo, influyen mucho en nosotros. Un amigo, un maestro puede ser un catalizador para querer ser algo. Luego uno dice, ¿pero será que sí era lo que yo quería? Y yo me pregunto, yo qué quería hacer más de niño, antes de que yo empezara mi contacto con el mundo espiritual, con el mundo de la iglesia. ¿Qué quería hacer de niño? Yo quería ser arquitecto. Quería ser arquitecto y yo me gustaba ver las construcciones. Luego descubrí que las matemáticas y yo no somos cuates. Y dije, creo que tengo que reajustar mi sueño. Pero bueno, hubiera sido superable sin problema, ¿no? Nada más estudió más y ya las libramos. Pero les digo esto porque a veces uno tiene que definir en la vida si lo que quería hacer de niño realmente era un sueño que quería realizar, o en el camino Dios nos dio otra visión de la vida y nos dio otro sueño que quisiéramos colmar. Lo que no se permitan, no se den permiso, es de irse de esta tierra sin haber luchado, no sé si realizado, luchado por alcanzar su sueño. Mis nietos cuando eran pequeñitos, 6, 7 años, yo les pregunté, hijos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Y qué creen que me contestaron? Lo que muchos niños contestan. Futbolista, abuelito. Pregúnteme si son futbolistas. Nada que ver. Las niñas a lo mejor quieren ser como Barbie, ¿no? Su sueño. O quieren ser cultoras de belleza. La niña de la película quería ser pintadora de uñas. Ese era su sueño. Y uno dice, pero ¿cómo puedes tú poner en la balanza ser una poetisa, una poeta o una muchacha que pinta uñas? Y hermanos queridos, la historia de la película ese es el sueño de ella. ¿Por qué calificarlo frente al sueño de otro? ¿Tiene talento? Sí. Pero su sueño, ella no quiso seguir, renunció a lo que le ofrecían, lo abandonó, teniendo el apoyo de la Embajada de Holanda y el apoyo de la Casa de la Literatura, dijo, yo no quiero hacer eso. Yo quiero tener una vida con mi familia tranquila, disfrutar de las películas y conversar. Uno puede decir, ¿cómo? Bueno, cada quien tiene derecho a tener su propio sueño. A lo mejor no le gusta mucho al de junto. Y uno dice, no te gusta mucho mi sueño, pues entonces tú haz el tuyo. Porque entonces queremos imponerles a otros nuestros sueños. Y eso lo hacemos muchos los papás.
a veces de manera directa y a veces de manera sugerida, a veces como manipulando lo que podemos, a veces chantajeando. Queremos lograr que nuestros hijos realicen el sueño que tal vez nosotros no pudimos realizar. Nos quedamos en el camino y les depositamos a ellos la carga de, ¿se acuerdan? La Sociedad de los Poetas Muertos. Depositan la carga que no es propia de ellos. ¿Cuál es el problema? Jesús identifica un problema. Tiene que ver con lo que queremos lograr, lo que queremos ser, nuestros sueños, pero también tiene que ver con un detalle muy importante respecto al aprendizaje. Ese es el enfoque que hoy tiene el texto bíblico, que veremos en unos minutos. Hace algunos años conversaba yo con el pastor. Yo ya estaba en el ministerio, ya estaba pastoreando, y nos encontramos y le pregunté, pastor, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo está su trabajo? Y me decía, se quedó pensando, le vi su cara un poco triste, como un poco frustrada, y me dijo, no leen, no estudian, no tienen disciplina. Cuando yo crecí, en nuestra época de jóvenes, en el ministerio pastoral, la tarea era leer, estudiar, investigar. Él fue mi maestro en el seminario y decía, cuando empezamos el curso, decía, muchachos, el alumno que hace todo lo que se le pide, tiene 8. El alumno que investiga, tiene 9. El alumno que aporta algo a su clase, tiene 10. Y yo me lo creía, era bien ingenuo. Todavía 2 que 3, ¿no? No me puedo curar de ingenuidad. Pero yo llegaba al seminario, yo vivía ahí, estaba internado, iba a mi cuarto, compartía mi cuarto con 2 pastores más, el pastor Sergio y yo y el pastor Javier Morales, éramos los 3 que compartíamos el mismo cuarto, era una cama sola y una litera. Arriba, abajo y una cama solitaria, éramos 3, que estábamos estudiando en el seminario. Yo tenía una máquina de escribir que el pastor me había prestado, de esas Remington antiguas, como de fierro. Yo llegaba de mi clase del seminario y pasaba a máquina todos mis apuntes. Todavía los tengo encuadernados, todos mis apuntes del seminario. Y todos mis apuntes de la carrera de filosofía, todos están encuadernados. A máquina, todos. Entonces yo llegaba a mi cuarto, pasaba mis apuntes, hacía la tarea y mi mente decía, Rafael, si haces lo que te piden, 8. Rafael, si investigas, 9. Rafael, si aportas, 10. Entonces había que ver qué invento. A investigar las palabras que no conocía, le agregaba cosas, ¿qué puedo contribuir? Trataba de contribuir lo que yo quería sacarme 10, quería ser alumno de 10. Había un interés en el aprendizaje. Interés en el aprendizaje. Y su rostro de pastor frustrado, adolorido, era, Rafael, ya no leen. Nuestros muchachos ya no estudian. Nuestros muchachos ya no investigan. No tienen ganas de aprender. Yo no quiero decir que esta descripción valga para todos, pero valió para ese momento de ese ministerio. Porque en nuestra época fue un grupo de jóvenes que nos sentíamos honrados de ser discípulos y que hasta entre nosotros competíamos para ser el mejor. Ese espíritu se acabó y no había ya más deseo por aprender. Había tristeza en sus palabras, había frustración, no leen, no estudian, no hay disciplina espiritual. Vayamos al tema de este día, porque uno de los grandes problemas del mundo moderno hoy, no el mundo de Jesús, el de hoy, el tuyo y el mío, es el problema del aprendizaje. Durante mucho tiempo se nos enseñó que aprender era saber repetir. Incluso en la iglesia, ¿no es cierto? Muchos íbamos a la escuela dominical y ¿cuál era la tarea? Repetir lo que el maestro nos enseñó. Incluso
los que comenzamos a memorizar la Biblia. ¿Cuál era la muestra de que habíamos aprendido? ¿Se acuerdan? Los 6 años, 7 años, pasaba uno al frente con su maestra a repetir ¿el qué? El texto áureo. Así se decía, el texto de oro, el texto áureo. Y uno podía dar evidencia de que aprendió porque podía repetir lo que se le dijo. Usted y yo fuimos a la escuela y se nos enseñó que aprender significa repetir lo que leímos, repetir lo que el maestro nos enseñó, o repetir lo que usted y yo pudimos investigar. Pero el aprendizaje era repetir lo que uno había recibido como información. Es como el sistema de la grabación, ¿no? Yo hablo, grabamos y se reproduce. ¿Qué es un alumno que es de excelencia, que puede repetir bien lo que alguien le dijo? Y lo traemos al mundo de la iglesia y de la teología. ¿Qué es una buena iglesia hoy? La que repite lo que dijeron los misioneros, lo que dijeron los pastores de ayer, lo que está en los libros. Calificamos como bueno el aprendizaje, que significa repetir y seguir una tradición. Este dijo, este dijo, este dijo y este dijo. Y vamos repitiendo uno tras otro lo que leímos en un libro o lo que alguien nos dijo. Y evaluar el aprendizaje es evaluar como que fuéramos loritos que repetimos lo que alguien nos dijo. Todavía sigue siendo así un poco la educación, ¿no es cierto? Tenemos que repetir. Claro que hay un primer nivel de absorción de información. Obvio. Hay un primer nivel en donde tengo que absorber información para poderla, ¿qué? Procesar. Y luego poderla, ¿qué? Utilizar. Mis alumnos de la clase de lógica, cuando yo fui maestro de preparatoria, me tocaba dar la clase de lógica, y llegaban mis alumnos a mi clase, la pregunta que siempre me hacían al final de la primera sesión es: profesor, ¿esto para qué nos va a servir? Cálculo de predicados, negación, sí, solo sí, soy solo sí, entonces, y comenzábamos con Aristóteles, la lógica matemática y la lógica moderna, y los niños, imagínense, 15, 16 años. Profe, ¿y esto para qué nos sirve? Esos chamacos burros, yo les diría hoy, ¿sabes que la base de la inteligencia artificial se llama lógica matemática? Y no habría inteligencia artificial sin lógica matemática. Creo que sí les puede servir. Después entendimos que aprender significa, además de repetir, procesar la información y poder estar en capacidad de usarla. Ahí hay aprendizaje. Yo tengo información, la puedo procesar y puedo ponerla, usarla. Ya el que sabe aritmética puede hacer operaciones. El que sabe álgebra puede hacer operaciones. El que estudió para ingeniería y es un buen ingeniero puede construir un puente, construir una casa. Un arquitecto puede construir una casa. Puede usar la información. Se procesó, pero pudo comenzar a procesarlo y a mostrar que había un aprendizaje. Sin embargo, hemos aprendido con el avance de la sociedad que en muchos casos dejamos a un lado un aspecto muy importante de la educación y del aprendizaje que tiene que ver con la parte, voy a decirlo sin que esto sea así, porque es más bien más mito que realidad, la parte izquierda del cerebro. Dicen por ahí algunos que el izquierdo del cerebro sirve para... El izquierdo sirve para lógica, lo racional, lo estructurado, la ciencia. El derecho para emociones, sentimientos, el arte, la estética, los pintores. ¿Cuál desarrollan mejor de su lado del cerebro los que son de las ciencias duras? Pues matemáticas, álgebra, todo eso es ingenieros, un desarrollo del cerebro. Y de otro lado están los que somos humanistas, la poesía, la danza, la pintura, ¿no? Pero dicen, bueno, no, es que en realidad eso es una fantasía porque el cerebro funciona completo para todo. Los hemisferios trabajan juntos para procesar la información. No importa en qué ámbito te desempeñes, se descubrió que un problema muy severo es que las ciencias que abandonan las humanidades se vuelven ciencias frías, duras, deshumanizantes. Entonces, Tecnológico de Monterrey, tal vez la mejor escuela privada de México.
¿Cómo se llama? Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de... ¿Instituto qué? ¿Cuál fue la apuesta del ingeniero Sada, el fundador del Tecnológico de Monterrey? ¿Cuál fue su apuesta? La tecnología. Pero hoy en el TEC de Monterrey, ahí me dan chamba de la clase de humanidades y de ética. ¿Por qué? Porque descubrieron que no puede haber buena ciencia sin humanidades. Sin que los ingenieros puedan contemplar una pintura y sentir algo. Puedan leer una poesía y decir qué bonito. O que uno que está en sistemas, así como tipo uno que estoy viendo y que no sé cómo se llama, no quiero decir su nombre, también les hace bien desarrollar el otro lado del cerebro, la parte humana. Muy bien. Pastor, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos hoy? Con Jesús. Estamos siguiendo las huellas de Jesús. Y Él dice, les voy a dar cuál es el problema. Y hermanos amados, en la vida, si alguien quiere avanzar en serio en su vida, el primer paso es identifica el problema. No hay posibilidad de resolver nada si no primero identificamos el problema. ¿No es cierto? Ahí está el niño con problemas de aprendizaje. No puede pasar de primero a segundo. Cada esfuerzo reprueba y reprueba y reprueba. La orientadora lo ve, trata de hablar con él, llama a los padres a la consulta y le dice, señores, su niño no puede pasar de un año a otro. A ver, platíquenme. ¿Ella qué quiere descubrir? ¿Cuál es él? Burro, ¿no? Como antes. Chamaco es un burro. Desde que nació con orejas de burro. Es flojo, es tonto, es conflictivo. Y empezamos a rascarle porque queremos llegar a identificar ¿qué? ¿Cuál es el problema? Tal vez un médico lo que hace es eso, me recibe en su consultorio y empieza a hablar conmigo, hacer un diagnóstico, mandarme a hacer exámenes para que él descubra cuál es el problema. No es fácil. No es fácil. Yo tuve algunas experiencias médicas que me mostraron muy bien que no siempre es fácil identificar el problema. En una familia, cuando un matrimonio no está bien avenido, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Cuando una iglesia no está en el dinamismo que quisiéramos que tuviera, nos preguntamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está estorbando, obstaculizando que tú puedas llegar a realizar ¿se acuerdan? ¿Con qué empezamos? Tu sueño. ¿Cuál es el problema que te limita para no llegar a realizar tu sueño? Y algunos han descubierto que uno muy común, no es el tema de hoy, pero simplemente lo digo como un avance al tema, uno muy común es que tenemos miedo al éxito, miedo a ser felices, miedo a realizar lo que queremos ser. Yo ya aprendí cómo fracasar, no sé cómo tener éxito. Ya sé cómo vivir frustrado, no sé qué sería vivir feliz, realizado. Y entonces el miedo a tener éxito o el miedo a fracasar me detiene. E ir y a realizar mi sueño. Ir y conquistar, luchar por aquello que tengo como visión y que quiero lograr. Jesús dice, creo que puedo ayudarles a entender cuál es el problema. Aprender es pensar, es discernir, separar, es relacionar como las matemáticas, es cuestionar cuando puedes ya presentar preguntas y finalmente, ahí quiero llevarlos hoy, finalmente el conocimiento, el aprendizaje tiene que llegar a un punto positivo que es producir algo nuevo. Producir algo nuevo. Ahí hay el verdadero aprendizaje. Hemos llegado incluso a la etapa de la inteligencia artificial, capaz de generar respuestas, imágenes y contenido. Ahora estamos con otros desafíos en términos del aprendizaje y del conocimiento. Pero veamos entonces lo que dice el texto bíblico. Ese mismo día, Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para Jesús Salvador, Jesús profeta, Jesús sacerdote, Jesús maestro. Vamos con el maestro.
sigamos al Maestro. Él tiene mucho que decirnos respecto al aprendizaje, porque Jesús es el Maestro y tiene algo que decirnos respecto al aprendizaje. Cuando mis alumnos de lógica reprobaban, porque sí reprobaban, yo les preguntaba, ¿cuál fue el problema? ¿Qué creen que me decían? El maestro. Claro, es el maestro. Muchachos, piensen de mejor una segunda oportunidad. ¿Cuál es el problema? La materia. Eso está muy difícil de comprender, la materia. No, muchachos, piensen de más, hagan un tercer esfuerzo. El medio ambiente. El salón está bien horrible, mal pintado. Las mesabancas son bien viejas. No tengo ni para comprarme una pluma, ni un lápiz. Las circunstancias sociales no me permiten el aprendizaje. Es como cuando uno recibe en consejería el matrimonio. Edgar, ¿quién tiene la culpa? Mari, pastor. Mari, ¿quién tiene la culpa? Edgar, pastor. Muchachas, ¿quién tiene la culpa? No se atrevan a contestar porque yo no sé cómo les vaya llegando a la casa. Ahí ustedes miren el agua, cómo está la cosa. Siempre pensamos que el problema está en otro lado, ¿no es cierto? Siempre el problema está en otro lado. Seguimos adelante. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Me encanta el ambiente educativo. No tiene atril, no tiene micrófono, no tiene mesa, no tiene cuadernos. Los alumnos no tienen sillas, no tienen bancas, no tienen cuadernos, no tienen techo. ¿Qué habrían ellos capaces de remontar todos los obstáculos para llegar a escuchar al maestro? ¡Wow! Materia de filosofía, que son las que yo doy. Seminario. Me invitan al seminario, me dice, profesor, ¿puede dar una clase de introducción a la filosofía a los alumnos? Sí, con mucho gusto. Un seminario. Pues, yo siempre escojo la primera clase, la de las 7 de la mañana. Así que yo llegaba a dar mi clase de las 5 para las 7, mi clase de filosofía. Mis alumnos, todos eran alumnos que querían ser ministros, servir al Señor. Misioneros, maestros, pastores, evangelistas, diferentes. Un grupo más o menos de unos 30 alumnos. Filosofía, ¿no? Entonces, pues empiezo a dar mi clase y descubro en ellos algo que los convirtió en el mejor grupo que he tenido siempre en filosofía. ¿Cómo estaba conformado el grupo? Prostitutas, alcohólicos, drogadictos, narcotraficantes. La iglesia que abrió el seminario estaba en la colonia Guerrero. Los que conozcan México saben de qué estoy hablando. Centro de la Ciudad de México. Alrededor del templo, en las calles, había personas durmiendo. En las calles en la noche lleno de muchachas de la vida galante. Ese es el contexto de esta iglesia, de este templo. Ellos ahí evangelizaban, ahí trabajaban. Y el Señor había bendecido el ministerio de la iglesia y habían ganado muchas de esas personas para Cristo. Y ellos llegaron a Cristo con el deseo profundo de conocer más del Señor y de servirlo. Mis alumnos no podían leer, no porque no quisieran, sino porque su estructura mental por las drogas no les permitía leer. No podían armar un pensamiento lógico, que es una premisa y una conclusión. No entendían qué es eso. No había gente brillante, eran señores sin dientes, delgaditos, allá sentados con su cuaderno. Al cuarto para las 7 ya estaban ahí presentes. Cuando yo llegaba ya estaban presentes, repasando su clase. Tienen que leer a Sócrates o a Platón o a Aristóteles, unas porciones pequeñas. ¿Lo leían? ¿Lo entendían? No.
nada. Pero un sábado, además eran los sábados, un sábado y otro sábado presentes, esforzándose, leyendo, tenían deseos de conocer al Señor y deseos de servir al Señor, porque Dios les había dado una segunda oportunidad en su vida. Y eso es la clave de esta gente que está siguiendo a Jesús en la playa. ¿Cómo podemos pasar por alto escuchar al Maestro si nos da la oportunidad en la vida de poder conocerlo cuando venimos de la calle, del alcoholismo, de la drogadicción, de las cárceles, de las calles de esas colonias que son verdaderos lugares de crimen? Lo siguen siendo. Si no tienes un sueño, no vas a luchar por nada. Si no deseas algo en tu vida, lo que te den te satisface. Si no hay un verdadero deseo de ser algo en la vida, no vas a partirte el alma por llegar a algo, porque no tienes hambre, no tienes deseo, no tienes necesidad. Todo se te ha dado y te has convertido en un adolescente, joven, mediocre. Porque todo se te ha dado. Porque por nada has luchado, porque por nada te ha costado caminar temprano, 5 de la mañana, para llegar a tu escuela a las 7 y regresar a las 5 de caminar bajo el sol. Pero si Dios te dio la oportunidad de poder tener la alternativa en tu vida, de realizar tu sueño, lo vas a aprovechar con todo tu corazón. Señor, si me das una oportunidad, me permite seguirte, voy a ir detrás de ti. Mucha gente llegó a escucharlo y tuvo que subir a la barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y de comparaciones. Les puso esta comparación. Vamos entrando todavía más al tema de esta ocasión. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino y poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, ¿presten qué? Y ayer estábamos platicando en la mañana, porque tuvimos muchas reuniones ayer, porque somos muy fiesteros, del déficit de atención, del síndrome del déficit de atención, ¿no? Y Jesús dice, ustedes, si en verdad de algo les sirven las orejas, porque es lo que está diciendo, ¿no? Más que lo dijo bonito. ¿Presten qué? Mucha atención. Pero ahora está de moda sentarse atrás, porque los de adelante son nerds. Está de moda no estudiar, porque el que estudia se ve mal. Está de moda mejor nada más pasar de panzazo, porque si usted saca 10, eso es soberbia y es pecado. Ustedes presten mucha atención. Seguimos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás no. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les permitirá saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos, así por más que miren no verán nada y por más que oigan tampoco entenderán nada. Porque el que no quiere oír no escucha.
Así se cumple con ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escucha, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, le tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Pero ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido, porque ven y escuchan mi mensaje. Muchos profetas y mucha gente buena hubieran querido ver lo que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Ahora, pongan atención, volvemos al mismo término. ¿Pongan qué? Atención. Y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden. Primer obstáculo para el aprendizaje, ¿cuál es? Entender. Y uno entiende una materia cuando comienza a dominar su lenguaje, sus conceptos y sus relaciones. Empieza uno a entender de qué se trata. Al principio es como que uno está diciendo, parece chino japonés, ¿no? No le entiendo ni papa. Pero ya con el ejercicio empieza a desarrollarse el entendimiento. ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? Cuando el etíope se lo encontró en el camino. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hay algo bueno en el etíope. El pastor me dijo, Rafael, los muchachos no leen. No leen. Y él era muy especial. Yo creo que a veces era un poco exagerado. Estábamos en una clase de escuela dominical del Instituto Bíblico, entró, así como que entra alguien que va a ganar los Pumas a la América en la noche, así. Y nos dice, esta semana leí 7 libros. Así. Dijo buenos días así. Entonces, pastor, no se puede. Solamente que sean Memín Pingüín. Los cuadernitos de los... Sí, leí 7 libros. Cuando alguien le dice, los muchachos no leen, ¿cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo pueden crecer? ¿Cómo pueden realizar sus sueños si no tienen la capacidad de agarrar un libro y leerlo y entenderlo? ¿Qué decir con la Biblia? ¿No es cierto? Puede ser un libro difícil, cualquiera que este sea, pero cuando Jesús va a hablar de lo que no leen, de lo que leen y no entienden, se refiere a la palabra del Señor. ¿Cómo puedes crecer en tu fe, conocer a Jesús, saber a quién es aquel que sigues, si no conoces las palabras del Maestro? Si no has permitido que las palabras de Jesús penetren en tu corazón y toquen tierra y puedan crecer. La primera tarea es, bebe la Biblia, lee la Biblia, escudriña la Biblia, haz que la palabra sea algo que aprendes, no que repitas como perico, como el texto áureo de cuando tenías 6 años, sino puedes procesar lo que estás leyendo y comprenderlo, relacionarlo, entenderlo. Dice Jesús, el primer problema es que algunos no entienden. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero no lo entienden. Ahora, por su falta de entendimiento, entonces el diablo viene y hace que lo olviden. Ay, hermanos queridos, ¿tiene usted problema de memoria? Yo tengo 45 años de pastor. Algunos tienen más que yo de pastor, de ovejas. ¿Qué cosas se les han olvidado? Se les olvidan. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura. ¿Otra vez cuál fue el problema? No entienden. Porque casi no entienden
el problema del entendimiento hace que pasa rápido, están muy emocionados y con el paso del tiempo se les olvida. ¿De acuerdo? Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje, las obstrucciones. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Los afanes de la vida hace que también no estén dispuestos a aprender de la palabra. Pero vamos a lo positivo. La última expresión de Jesús tiene que ver con el elemento positivo. ¿Dónde sí se da el aprendizaje? Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo... Fíjense otra vez la misma palabra. Los que oyen y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, 60 y hasta con 30 semillas. Creo que esta parte final es de una gran importancia. Jesús dice que la evidencia, la prueba del aprendizaje, no es que repitamos lo que alguien nos dijo. La evidencia del aprendizaje no es que tú puedas investigar algo respecto al tema que estás estudiando. La evidencia del aprendizaje no es que tú puedas aportar algo al tema que estás estudiando o investigando, o tu materia de estudio. Jesús dice, miren, la prueba del aprendizaje es que tú puedas reproducir en tu estilo de vida lo que has aprendido. Y que se reproduzca a 30, a 60 y a 100. 100, 60 y 30 semillas por uno. Hoy, hermanos queridos, hoy, año 2026, la riqueza del mundo, la riqueza de las naciones no está en nuestras materias primas. No es el que tiene maíz o trigo o frijol. La riqueza hoy en el mundo no está en los que tienen industria. Máquinas, industrias que producen automóviles o acero o sillas, casas. Eso fue la era de la agricultura, Edad Media. Fue la era del mundo industrializado, la Edad Moderna. Pero en la época que estamos viviendo, el valor, la riqueza, no está en la tierra, no está en los fierros, la riqueza está en el conocimiento. Y un aspecto del conocimiento muy importante del que Jesús habló hace más de 2000 años y dijo, se trata de que tú puedas reproducir lo que recibiste de una manera extraordinaria. Hoy el conocimiento es una base, pero la siguiente importantísima se llama innovación. ¿Dónde está la riqueza del mundo hoy? No en los países que tienen industria ni agricultura, los países que desarrollan la capacidad de innovación, creatividad. Bendito sea Dios porque en esta congregación tengamos médicos, gracias a Dios. Desde la perspectiva de Jesús, ¿qué haría un buen médico? Marian, toma nota. Desde la perspectiva de Jesús, ¿qué haría un buen médico? Bueno, me conformo con la perspectiva del pastor. A ver, Marian, ¿tienes 8? Si repites bien. ¿Tienes 9? Si investigas. ¿Tienes 10? Si algo aporta. ¡Wow! Esto está terrible, porque aportar algo en el mundo de la medicina implica un esfuerzo muy grande de investigación y desarrollo. Cuando puedes aportar algo, no nada más puedo atender un paciente,
y curar a un paciente, sino puedo aportar al mundo de la medicina. Ese es un gran sueño. Eso es un sueño enorme, ¿no es cierto? No quiero irme con Sarita porque ella está estudiando para atormentar a la gente. Entonces no queremos que ella sea muy innovadora en cómo atormentar a la gente. Pero podemos pensar en Max, ¿no? Que es un ingeniero en mecatrónica. ¿Qué haría un buen ingeniero en mecatrónica desde la perspectiva del Evangelio? Max, ya te enseñamos que cuando vayas a la universidad, vayas a tu trabajo, llévate unos folletos evangelísticos. Te sientas en tu compu y repartes a la hora de la comida folletos evangelísticos. Y luego mándales por su WhatsApp unas alabanzas de quién les gusta, de Marcos Witt. No, bueno, está bien, no sean tan exigentes. ¿De Jesús Adrián Romero? Tampoco, pastor, menos. Bueno, ustedes cojan los panchos o que se quieran. No, yo no desprecio eso. Qué bueno que lo haga. ¿Qué estás dispuesto a investigar? A aportar en tu campo. Allá hay un cristiano que entendió a Jesús. Un cristiano que entendió a Jesús. Me toca, pastor, ser conductor de Uber. Perfecto, respetable esa tarea. Es un servicio a la sociedad, ¿no? A que las personas puedan tener movilidad. Que hace un buen conductor de Uber que cree que lo que Jesús dice tiene razón. Un buen conductor de Uber no es el que toca su auto y lo lleva a un lugar, sino que está pensando, ¿cómo aporto algo a mi servicio? ¿Qué puedo ser creativo para aportar a mi servicio? Y que el que está sentado en mi auto o en mi camioneta, lo que yo sea, mi burro, tenga un beneficio. Yo estoy aportando algo porque soy creativo. El valor hoy está en la innovación, en el conocimiento, en la inteligencia. Así que, cuando venimos a la iglesia, yo les he dicho algunas veces en las clases de escuela dominical, hermanos, ustedes y yo aprendimos que cuando llegan a la iglesia, apagamos el cerebro. Apagamos el cerebro y repetimos lo que nos dicen. Y algunos aprendimos como que fuera catecismo. ¿Qué es esto? Aquí está la respuesta. ¿Y qué es esto? Aquí está la respuesta. Y tienes 10 si repites lo que te enseñó el maestro. Aquí no se trata de eso. Se trata de qué puede usted crear, qué puede innovar, qué puede reflexionar. Primero entienda la palabra y a partir de entender la palabra vamos a hacer un ejercicio de volverla a nuestra práctica. Porque Jesús dijo, la enseñanza está aprendida cuando la reproduces, cuando das fruto, cuando hay resultados de tu aprendizaje. Y esto me preocupa tanto porque quiero decirles que cuando uno mide el nivel de aprendizaje de un país, el país número 1 del mundo, en las pruebas de PISA, que es una prueba estándar para todo el mundo, el primer país con la mayor puntuación en matemáticas se llama Nel Pastel, Singapur. Singapur tiene 100 puntos más en resultados de la prueba de examen que los demás países de la OECD, que son países desarrollados. 100 puntos más. El que le sigue tiene 500, él tiene 600. Singapur. Le siguen Japón y Corea. En tercer o cuarto lugar, un país que me sorprendió y que se llama Estonia, europeo. Está en cuarto lugar en su mayor capacidad de ser resiliente en la parte educativa. Y en América, el país más destacado en términos de aprendizaje se llama en América. Otra oportunidad. No América Latina, América. Canadá. ¿En qué lugar está México? En el índice mundial de aprendizaje estamos en el número 87.
Pero yo tengo esperanza de que ese número aumente, no para abajo, sino para arriba, porque hay jóvenes cristianos aquí que creen que Jesús tiene razón y que tienes necesidad de tener hambre por crecer, hambre por alcanzar un sueño, hambre por desarrollarte, hambre por ser una persona que bendice y que inspira. Que yo quiero ser médico, no porque los médicos ganan bien, sino porque la medicina puede ayudar a que el mundo sea mejor. ¡Ay! ¡Qué hermoso sueño! ¿No? Y yo le digo, ¿cuál sería el sueño de Esteban? Pues que todo el mundo engorde a gusto. Tal vez haga una aportación en la parte de la alimentación. Y uno dice, Señor, los recursos del reino, ¿dónde están? Aquí están los recursos del reino. Donde tú estás, por favor, en el nombre del Señor, haz una diferencia. Marca tu huella de que estás siguiendo a Jesús. No porque usas un lenguaje religioso o porque repartes tratados escritos para que alguien conozca lo que dice un tratado o porque repetiste lo que alguien te enseñó cuando eras niño. El misionero, el educador, el pastor de hace 30, 40, 50, 100 años, el mío mismo. Me sentiría avergonzado si nada más repito lo que él me enseñó y no soy capaz de hacer algo más allá, con creatividad, con imaginación, porque alguien te empujó y te dijo, aquí te dejo, pero tú síguele. Aquí te dejo, pero tú síguele. Hermanos, y se vale, como la niña con la que empecé el mensaje de hoy, no quiero ser poetisa, no quiero ser poeta, quiero pintar uñas. Y uno dice, tienes derecho a realizar tu sueño, pero que sea tu sueño. Y si me permiten corregir de alguna manera esta expresión, y creo que estarán de acuerdo conmigo, ojalá que tu sueño sea cumplir en tu vida el sueño que Dios tiene para ti. Porque quisiera ahora, ya terminando, hacer un pequeño matiz, porque mi propia formación puede llevar el mensaje en su lugar, aquí yo no lo quiero llevar. Yo no quiero enfatizar aquí la parte de la parte intelectual o académica. Para mí es muy importante. Por eso estudié lo que estudié. Pero yo no me quiero quedar en el aspecto académico o intelectual. Porque saben, hermanos, que el reino de Dios no son teorías, ni doctrinas, ni libros. El reino de Dios son vidas transformadas. Y lo que a mí me impactó y me hizo llorar, y aún hoy me cuesta trabajo controlar las lágrimas, es recordar ese grupo de drogadictos, marihuanos, ladrones, prostitutas, llegando antes que yo a la clase, sin entender lo que les enseñaba, pero tenían ganas de aprender porque Dios les había dado una segunda oportunidad. Y ellos querían servir al Señor, aunque no entendían mi clase, ni las lecturas que yo les dejaba, y reprobaban todos los exámenes, pero esa clase toda pasó sobresaliente. Porque sus vidas habían sido transformadas. Y esos alumnos míos que batallaban con la clase de filosofía eran los mismos que en la semana servían en las calles, en los bares, a las personas que estaban tiradas en las calles, los levantaban, los bañaban, les daban de comer, les daban alimentos. Sus vidas habían cambiado. No era una situación teórica de repetir enseñanza. Sus vidas empezaron a comprender que su vida tenía un sentido y tu vida tiene una utilidad para ti y para los demás. Para que donde tú te puedas poner en la vida, donde el Señor te ponga, dejes una marca de entrega, una marca de compromiso, una marca de servicio. Y si algo marca nuestra vida, es cuando alguien nos permite vivir la realidad del Evangelio, poder de Dios transformador. Voy a terminar con algo que ya le platiqué alguna vez, que me avergüenza mucho decirlo. Me avergüenza mucho decirlo. Pasó algo en mi vida que afectó a mi pastor personalmente.
Yo me hice loco unas cuantas semanas. No aparecía por la iglesia, andaba yo haciéndome loco, exactamente. Eludiendo. Me habla su secretaria Rafael, lo espera el pastor. Santa cachucha. Porque él acostumbraba a dar citas. Todos los miércoles. Empezaba cada media hora. A mí luego me metían adelante porque éramos cuates, entonces me metían, tenía yo la charola. Pero me tocó mi hora y yo tenía que sentarme frente a él, verlo a la cara, y me dijo, yo lo perdono. No tiene que pedirme perdón. Yo lo perdono. Olvídese. Cambiando de tema. ¿Qué me enseñó? Que el Evangelio es perdón. Que aprender el Evangelio es amar. No repetir la teoría del amor, amar. Que el Evangelio es tener esperanza, no repetir la teoría de la esperanza, sino tener esperanza. Y mi hermano, cuando tú te encuentras con Cristo crucificado y ves que su vida se entregó por ti y te da una oportunidad para que realices tu sueño y realices el sueño que Él tiene para ti, Pablo no sabía qué iba a hacer, Isaías no sabía qué iba a hacer, Pedro no sabía qué iba a hacer, María Magdalena no sabía qué iba a hacer, pero se encontraron con Jesús. Jesús tocó sus vidas, transformó sus vidas. Y esa mujer, María Magdalena, Dios le dio una bendición enorme de ser un nombre que aún hoy tenemos que repetir para acordarnos de lo que hizo. Cuando te encuentras con Jesús y aprendes la palabra y la haces tuya y la disfrutas y la lees y la meditas y la reflexionas y la vuelves a leer y no te sueltas de la palabra y ya tu Biblia está ajada, está rayada, está subrayada, está iluminada, pero es la palabra del Señor. Y cuando te levantas, vas y la tomas, y cuando vas de camino, la tomas, y cuando regresas a tu casa, la tomas, porque el Señor habla en su palabra, y su palabra es poderosa, y con su Espíritu Santo, Él empieza a generar en ti un deseo de agradarlo. Y un profundo sentimiento de arrepentimiento. Porque ¿cómo es posible, muchachos, jovencitos, hermanas amadas, que desperdicien así sus vidas? ¿Cómo es posible que te conformes con lo que estás hoy haciendo cuando tienes todo? Y conste que he dicho que respetemos el sueño que cada quien tenga. Si el tuyo es pintar uñas, Dios te bendiga, píntalas bien bonitas. Es más, ya venden calcomanías de los Pumas. ¿Sí las han visto? Sí, en serio. Cuando les ponen el barniz, les ponen calcomanías de los Pumas. Si se ponen de la América, se les caen los dedos. Así que tengan cuidado. Tienen que ser buenas. Señor, permítenos luchar por nuestro sueño. Permítenos esforzarnos por nuestro sueño. Y si ese sueño que tú me permites anhelar bendice a otros, qué mejor. Bendice a otros, qué mejor. Que no sea algo que solamente a mí me satisface, sino que es bendición para otros. Y podemos reproducir a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Que esa sea nuestra oración con el Señor. Padre, algunos tenemos que pedirte perdón porque hemos renunciado al sueño que tuvimos cuando niños y que tanto nos entusiasmó. Algunos tenemos que decirte gracias porque en el camino de la vida
nos ayudaste a hacer el ajuste necesario y a hacer un sueño más maduro. Y algunos tal vez podamos decirte hoy, Señor, con todo mi corazón te agradezco que me permitiste conocer a Jesús, para que conociendo a Cristo, yo también pueda conocer cuál es el sueño tuyo a través de Él para mí. Evangelista, apóstol, maestro, predicador, consejero, consultor, asesor, médico, terapeuta, líder, deportista, mecánico, conductor, ojalatero, cualquier área en la vida en donde podamos, Señor, realizar el sueño de nuestra vida. Que sea un sueño que te agrade a ti. Y estamos seguros que tú no tendrás conflicto si alguno tiene como sueño pintar unas bonitas uñas. Pero en esa presencia tuya vas a multiplicar un talento para bendición de muchos más. Por eso podemos decirte en este día, Señor, usa mi vida para tu gloria. Usa mis talentos para tu gloria y para tu honra. Que podamos ser creativos, que podamos ser innovadores, que no tengamos miedo a dar un paso, que no tengamos miedo al éxito, a la felicidad, a la dicha. Hermanos queridos, Dios no nos dio espíritu de temor. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Hay que ir por aquello que Dios ha puesto en tu corazón y que sea algo que glorifique al Padre que está en el cielo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.